Mi refutación a la mala hermenéutica y exégesis de Lorenzo Loevano. Hermanos, como he probado el circo de Lorenzo Loevano, solo tiene una intención: entretenimiento, y poner en contra a los hermanos en mi persona. También Lorenzo Loevano y sus ayudantes no pertenecen a la Iglesia de Cristo, pues ellos enseñan otro evangelio y otro bautismo. Les presento mi refutación a la mala hermenéutica y exégesis de Lorenzo Loevano. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Que el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, Enrique Olea. En esta ocasión, queridos hermanos, les traigo una réplica a, a estos tres hombres que se juntan para juzgar. Ellos dicen que para analizar, hermanos, pero realmente lo que hacen es juzgar, ya que estas personas llamadas Lorenzo Loevano, Luis Barros y Guillermo Álvarez, al parecer son los únicos que tienen los libros correctos, la Biblia correcta, ya que ellos analizan a todos aquellos que van en contra de sus creencias para así poder juzgar, dar un veredicto, que si lo que uno está hablando acerca de las escrituras es correcto o no. Bien, estas tres personas, hermanos, que tienen muchos seguidores por la forma en cómo ellos atraen a las personas a través de estas críticas que hacen a los cristianos, pues, queridos hermanos, en esta ocasión yo traigo una réplica para estos tres engañadores de las iglesias de Cristo, estos tres que se dedican a juzgar y no a analizar. Y hablan de una manera, hermanos, de como dice la escritura, hermanos, esas palabras lisonjeras para engañar a su audiencia, ¿sí? En esta ocasión les voy a poner un poco, hermanos, de un video que yo hice acerca del bautismo, del significado del bautismo en agua, lo que significa. Y estas tres personas dicen que el bautismo es importante y es para salvación y perdón de pecados, basados en su opinión y basados en sus libros, tanto como en español y griego, que solamente ellos tienen y que solamente ellos tienen como o pueden, hermanos, como puedo decir, pueden interpretar las escrituras como son. Bien, voy a poner, hermanos, este audio acerca de estos tres hombres que voy a poner el audio, hermanos, y de lo que ellos dicen, hermanos, acerca de esta crítica que ellos me hacen. El mismo quien dice estas cosas y no se dé lugar a decir que no estamos presentando aquí la prueba de quién está diciendo estas cuestiones. Entonces, así va a estar el asunto. Además, de hecho, el primer video que vamos a poner es un solo video, pero se ha dividido en secciones, en partes, y en esas partes nos vamos a estar enfocando precisamente en lo que dijo Guillermo y Lorenzo, en los argumentos, en el razonamiento, en la forma en que el hermano interpreta y dice acerca de la palabra, y nosotros vamos a hacer pues este análisis, a examinar, a someter a escrutinio esta cuestión, como dijo Guillermo, sopesándola con la escritura. Ok, entonces la dinámica va a ser que colocamos la parte que vamos a analizar del hermano allí, lo van a escuchar ustedes lo van a oír de parte de él, y luego pasamos nosotros a analizar. Y les decía que el primer video, que voy a poner ahorita a continuación, pues precisamente el hermano
allí, digamos, está de acuerdo, él está de acuerdo en que se examine esto que él dice. Y bueno, partiendo de lo que él mismo dice, lo que él mismo permite, necesarias para obtener el resultado, que es el perdón de los pecados. Entonces, es lo mismo que en Marcos 16. Sí, cualquier hermano puede tomar un texto o un léxico de griego y analizar las funciones que tiene la conjunción copulativa. La conjunción copulativa es precisamente esa, la de indicar que estos elementos son coordinantes, ¿verdad? O sea, yo tuve un debate con un bautista, si ustedes quieren, pueden conseguir el libro con John Anderson, y ahí discutimos ampliamente la función de la conjunción copulativa en Marcos 16, porque él despreciaba la conjunción. Dice, no, la conjunción no es importante, es una letría y fuera bautizado, no importa la conjunción, pero ahí la conjunción es de suma importancia porque tiene la función precisamente de enlazar y de establecer la importancia que tienen estos elementos. La conjunción misma, la pura conjunción, indica precisamente que ninguno es más importante que el otro, ni tampoco que uno puede existir y el otro puede estar ausente. No. Bien, queridos hermanos, han escuchado a Lorenzo Luébano. Voy a enfocarme en Lorenzo Luébano porque los otros dos son sus alumnos. Si refuto a Lorenzo Luébano, los demás pues no importan tanto, ¿sí? Así como ellos me hicieron este juicio, yo voy a hacer mi réplica a este juicio que me hicieron respecto al bautismo, ¿sí? Como escucharon decir a Lorenzo Luébano, mis queridos hermanos, dice Lorenzo Luébano que en Marcos 16 están juntos estos dos elementos, creer y ser bautizados. Estos dos elementos llevan a la salvación. Este es un grave error que está cometiendo Lorenzo Luébano, maestro supuestamente en exagesis estudiado, pero es un error, hermanos. Estos hombres más que nada se basan, hermanos, en criticar, en juzgar a la persona, ¿sí? No tanto, hermanos, usan la escritura. Primeramente, ahorita voy a mostrar el grave error que comete Lorenzo Luébano aquí en Marcos 16, donde habla de esta palabra que es copulativa, a creer y ser bautizado, dos palabras juntas. Pero les voy a mostrar, hermanos, a ustedes cómo el mismo versículo refuta a Lorenzo Luébano. Y les voy a decir por qué. Quiero ir a mis notas, hermanos, quiero pasar a lo siguiente e ir a mis notas y para que así pueda mostrarles, hermanos, capítulos y versículos de la Escritura, ¿sí? Porque ellos me van a salir que tal hombre, esta doctrina es de tal hombre, cosa que ellos hacen, ¿sí? Pero yo voy a hablar de la Escritura, queridos hermanos. Voy a hablar de la palabra de Dios. Voy a usar la palabra de Dios, hermanos, y no voy a usar palabras de hombres, ¿sí? Porque ellos tienen la costumbre de desprestigiar. Esa doctrina es de tal persona. Estos son evangelistas, estos son pentecostales. Yo voy a mostrar, hermanos, y ellos tienen que mostrar, si dicen que lo que voy a mostrar, versículos y capítulos de las Escrituras, es de tal persona o es de Dios. Voy a poner mis notas, hermanos, para mostrarles la falsa doctrina, el engaño, hermanos, que usan, las palabras lisonjeras que usan estos tres hombres para engañar a la iglesia de Cristo. Estos son tremendos engañadores, hermanos, y por desgracia tienen muchos seguidores, muchas personas que creen en ellos, que les siguen. Así que esto, hermanos, esto es peligroso, porque estos hombres tienen una doctrina falsa. Esa doctrina falsa que ellos tienen, hermanos, hacen que engañan a muchas personas a través de sus palabras lisonjeras. Estoy buscando, hermanos, mis apuntes para hablarles a ustedes conforme a la palabra de Dios.
para sí, hermanos, por si estos hombres quieren hacer su réplica. Si quieren hacer su réplica, queridos hermanos, pues la pueden hacer, sí, pero yo voy a hacer la mía. Voy a hacer mi réplica, hermanos, basado en las Escrituras, basado, hermanos, en la palabra de Dios. Así que refutando a esto que dicen estos hombres, estas palabras, hermanos, que usan estos hombres, pues yo voy a hacer mi refutación hacia ellos. Basado, hermanos, basado en lo que dice la Escritura, hermanos. Estoy buscando, queridos hermanos, mis apuntes. Mis documentos. Permítame tantito, hermanos, me está dando trabajo. A veces Zoom falla bastante. Voy a ver si los puedo encontrar. Permítame tantito, hermanos. Tengan paciencia, por favor. Tengan un poco de paciencia, queridos hermanos. Estoy buscando esto. Estos apuntes, hermanos. Parece que ya los encontré, hermanos. Vamos a ir a estos apuntes, hermanos. Porque quiero mostrarles, hermanos, quiero hacer esta réplica para estos tres engañadores de la palabra de Dios. Bien, aquí voy a mostrarle la palabra que usa Lorenzo Luevano. Bien, esta palabra significa acción de unirse. Otra palabra más, hermanos, que usó, la gramática. Dice Lorenzo Luevano que en Marcos 16:16 están juntos y estos dos elementos, creer y ser bautizados, llevan a la salvación. Esta es una tremenda mentira que está diciendo Lorenzo Luevano acerca de Marcos 16:16. Aunque use su labia, sus palabras lisonjeras que él ha platicado con grandes maestros y que él siempre va a salir victorioso, hermanos. Pero no le crean, este hombre es un hombre de paja. Dice Marcos 16:16. Quiero enfocarme en lo que dice la Escritura. Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Atención, aquí Lorenzo Luevano usa esta palabra, copulativa. Esta palabra copulativa es unir. Aquí está la palabra que supuestamente él dice que está unido. El que crea y sea bautizado. Bien. Una palabra copulativa, hermanos, es la unión de dos cosas. En este caso, la unión de creer y ser bautizado. Pero el mismo versículo, hermanos, el mismo predicado, y usando lo que él mismo dice, esta copulación, hermanos, y usando la gramática, este versículo está refutando a este gran mentiroso de Lorenzo Luevano. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea, ¿a dónde está el bautismo aquí? El que no crea será condenado. Aquí no está diciendo, hablando como la interpretación que dan estos tres. Bueno, si el maestro dice esto es verde, los otros van a decir, bueno, es verde, aunque sea morado.
aunque sea de otro color. Pero aunque Luis Barros y Guillermo Álvarez vean que es anaranjado, es decir que verde, porque su maestro es lo que dice, verde. Aquí, hermanos, usando estas palabras, copulación y gramática, aquí Lorenzo Luébano está en un grave error. El que cree y sea bautizado será salvo. Muy bien, aquí están las dos palabras. Pero en el mismo predicado, en el mismo versículo está, pero el que no crea será condenado. ¿Y dónde está el bautismo? El versículo mismo dice que la condenación está en el no creer y no en el no ser bautizado. El que no crea será condenado. No dice el que no crea y no sea bautizado será condenado. Así que Lorenzo Luébano, estás predicando según tu opinión y no según las mismas palabras que tú estás usando, según la copulación que vemos en este versículo y la gramática. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hermanos, vayamos al contexto de este versículo, donde todos, principalmente estos engañadores de la Iglesia de Cristo, predican que el bautismo es el que perdona pecados y salva. Ahora, ellos, para desprestigiar a todos aquellos, ¿sí?, dicen que nosotros, hermanos, decimos que el bautismo no es necesario. Los cristianos nos bautizamos, hermanos, pero no para salvación, por lo que dice la Escritura, y no por lo que dicen los hombres que Lorenzo Luébano nombra. Aquí la Escritura, a menos de que ellos, hermanos, estos tres hombres, prueben que esta Escritura que estoy mostrando no es la palabra de Dios, entonces estarán en la razón. Mientras estarán en un grave error. Que por cierto, dice Luis Barros, ojalá que este hermano se arrepienta. Bueno, los que se deben de arrepentir son ustedes. Ustedes tres, porque son los engañadores más grandes de la Iglesia de Cristo. Así que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, pero más el que no creyere será condenado. La condenación no está en no ser bautizado. La condenación está en el no creer. Dice Juan 3:17, al 18. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, aquí está, hermanos, el contexto de Marcos 16:16. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lorenzo Luébano, ¿qué pasó con tu exagesis? ¿Qué pasó con esas maestrías que tú tienes? ¿Por qué no aplicas aquí el contexto? ¿Por qué no le hablas a las personas, a los hermanos con la verdad? Se sienten, hermanos, me recuerdan estos tres como cuando uno iba a la primaria, que estaba chico, hermanos, y esos tres siempre andaban juntos. Y cuando alguien se le acercaba, cuidado, ahí vienen estos tres. Todo mundo les tenía miedo. Pero se le acerca el niño que le dice, a la salida nos vemos, vas a andar solo. Y solos, hermanos, solos no son nadie. Al rato va a decir Guillermo Álvarez, los alumnos ya van a salir muy machitos, muy. Ahora sí, a ver, te invito a un debate. ¿Qué es lo que saben hacer? Bueno, aquí los estoy encarando a ustedes. Así como ustedes me juzgaron a mí, yo les voy a hablar conforme a la Escritura y dando mi réplica a lo que ustedes malinterpretaron y mal me representaron delante de los hermanos. Aquí está, aquí se los estoy presentando. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, ¿dónde está el bautismo? ¿Dónde está hablando? El que cree en el Hijo y se bautiza tiene vida eterna. Aquí está hablando, hermanos, el contexto, ¿sí? Al rato van a querer, hermanos, van a querer quitar esta escritura que les estoy dando, ¿sí? Y van a decir, no, esto no dice esto, pero aquí está hablando del contexto de lo de Marcos 16:16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí Lorenzo Luébano no quiere aplicar la gramática ni la exagesis.
mucho menos aplicar el contexto del texto, porque se viene abajo su mentira. Así de sencillo, Lorenzo Luébano. Se viene abajo tu mentira. Aquí está la escritura. Y esta palabra, no me vayas a salir que es del que dice salvo, siempre salvo, de tu estrategia que usas para mal representar a todo aquel que no piensa como tú. Y sea bautizado, caí, baptisteis, dice la escritura. Veamos lo siguiente, hermanos. Veamos lo siguiente aquí. La omisión de bautizado con no crea pareciera indicar que Jesús no hace que el bautismo sea esencial para salvación. La condenación reposa sobre el no creer, como lo dice Juan, como estos versículos que les estoy presentando dice, la condenación reposa en el no creer, no la ausencia del bautismo. Así la salvación descansa en el no creer. Usando las mismas palabras, la copulación que dice Lorenzo Luébano, la gramática, usando la exagesis, la hermenéutica de la misma escritura, como resultado da la condenación reposa sobre el no creer. El bautismo es meramente la imagen de la nueva vida, no el medio de conseguir la salvación. ¿Entiende eso, Lorenzo Luébano? No sigas engañando a las personas, por más que me saquen ustedes sus libros. Aquí tengo un libro en griego, que este sí es el verdadero, ¿sí? Porque solamente ellos tienen la Biblia verdadera, los libros verdaderos de griego. No, señores, no son los únicos que estudian. No se alcen el cuello que, mira, aquí dice esto. Lorenzo Luébano tiene razón. Sus dos alumnos es lo que dice. Una doctrina sacramental de tanto peso, precisada de un apoyo más poderoso, de todas maneras, que la discutida aquí en Marcos. Marcos 16:16. Si el bautismo no es para salvación, ¿sí? Por supuesto que nuestro bautismo en agua no es para salvación. Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, veamos lo que significa la palabra bautismo. Vamos a ver. Bautismo. Transliteración del sustantivo bautismos, derivado del verbo bautice, de baptein, sumergir, lavar. Al no ser un verbo que indique moción, bauticen es seguido por la proposición en, que denota el modo o el lugar con agua, con fuego, en la piscina o en el mar. Cuando se quiere expresar la idea de una asociación, consagración o entrega a una persona, se emplea invariablemente el verbo con la proposición eis, hacia, más el acusativo de la persona, más el nombre propio correspondiente en genitivo, tal como vemos en la fórmula de, vamos a ver este ejemplo, hermanos, este ejemplo de Mateo 28:19. Yendo, discipulad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Bautizándolos en el nombre de bautizontes e isto onoma, cuya traducción exacta es instruir a todas las naciones, bautizándolos al nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu, enseñándoles, dice, la proposición griega eis, con acusativo, indica movimiento hacia, entrar en. De modo que las tres personas de la Trinidad son términos donde se llega, son receptores en cierto modo, y de ninguna manera una instancia jerárquica que se invoca como el exterior. Con frecuencia se dice, somos bautizados de Cristo, hacia dentro de Cristo. Epesimen eis Christon, como lo dice el griego. Ahora, mis queridos hermanos, estos hombres que hicieron este juicio a su servidor, dicen que nuestro bautismo en agua, por lo que dice Marcos 16:16, que ya probé que Marcos 16:16, hermanos, no nos está diciendo que nuestro bautismo en agua salva. Siguiendo la copulación que usa Lorenzo Luébano y la gramática, hermanos, no está hablando Marcos 16:16 que nuestro bautismo en agua salva. Pero es muy difícil quitarles esto que tienen arraigados
estos hombres y que a través de sus palabras lisonjeras siguen engañando, son engañados y siguen engañando a quienes les oyen. Nuestro bautismo en agua dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Desconocéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de él fuimos bautizados. ¿Dónde dice aquí Pablo? Aquí está hablando de nuestro bautismo en agua. ¿Dónde dice Pablo? ¿Fuimos salvados? Por supuesto, aquí tienen que acomodarle. Es que en el bautismo se lleva a cabo todo esto. Aquí, señores, Lorenzo Luébanos y sus dos alumnos, aquí está diciendo Pablo, está explicando lo que significa nuestro bautismo en agua. Es decir, en su persona. Los cristianos, cuando fuimos bautizados en agua, fuimos incorporados en la persona, incorporados a su vida y ministerio, identificados con su muerte y su resurrección, revestidos de su identidad. Como lo vemos en Gálatas, queridos hermanos, como lo vemos en Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Cuanto porque en Cristo fuisteis bautizados, de Cristo os vestisteis. Como vemos aquí, el significado del bautismo en agua nada tiene que ver con nuestra salvación. Romanos 6:3, nuevamente voy a leer estos versículos, hermanos, donde explica Pablo el significado de nuestro bautismo en agua. Donde estos hombres quisieron hacer ese circo, como lo dijo en mi primer video que hice acerca de estos tres, ¿sí? Y vamos a esperar su réplica, porque ahorita nomás están viendo a ver sobre quién van a hablar para mantener ocupada a su audiencia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O desconocéis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, en la muerte de él fuimos bautizados? Versículo 4. Fuimos cosepultados pues con él mediante el bautismo, para la muerte, para que como fue levantado Cristo de muertos mediante la gloria del Padre, aquí no dice mediante el bautismo. Fíjense lo que está diciendo aquí el versículo, hermanos. De muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminemos. Versículo 5. Sí, porque complantados llegamos a estar en la semejanza de la muerte de él, ciertamente también de la resurrección seremos en la semejanza. Explico estos versículos. Doy la exagesis de este versículo. ¿O no sabéis? Del griego agnoite, este verbo es presente indicativo, voz activo de agnoeo, que significa no saber, ser ignorante. El tiempo presente sugiere acción continua y el modo indicativo enfatiza realidad. Todos los que os sois, mejor sería todos nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, apatesimei eis Christon. Una mejor traducción del griego sería hemos sido colocados en Cristo. La forma verbal hemos sido bautizados, baptistimen, es el auristo indicativo de voz pasiva de bautizo. Dicho vocablo es una transliteración del griego al castellano. Esta palabra se usaba en la literatura clásica para describir la acción de un herrero cuando introducía un pedazo de hierro al rojo vivo en una vasija con agua para templarlo. Observemos, voy a darles un ejemplo. Observemos el uso de esta palabra y esto lo vemos ahí en Levíticos. Vamos a Levíticos a ver este ejemplo. El Cohen mojará su dedo en el dam y rociará 7 veces delante de Jehová, delante de Porochet, cortina, del lugar de Kadosh. Aquí vemos, hermanos, cómo la palabra griega, hermanos, significa mojar. Aquí vemos el vocablo mojará, bapto, y rociar, redizo. El término mojará es la traducción del verbo baptizo, que significa colocar, sumergir o introducir. Quiero que entiendan, hermanos, el significado que le da Pablo a nuestro bautismo en agua.
que nada, absolutamente nada tiene que ver con perdón de pecados y salvación. Quiero que entiendan esto. Esto es el significado, hermanos, que le da el griego, la explicación que le da Pablo a nuestro bautismo en agua. La enseñanza del texto es que el creyente ha sido colocado en Cristo e identificado con su muerte. El tema central, por lo tanto, es que el creyente ha sido unido vitalmente con Cristo por la fe y no por el bautismo, por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo. Así que Lorenzo Luébano, lo que tú enseñas es increíble para todos aquellos que estudiamos las Escrituras y que nos damos cuenta de tu mala enseñanza. Estás enseñando mal. Marcos 16:16. La copulación de la cual hablas, sí, tú mismo te refutas, ya que la copulación es unir. Y esta palabra, copulación, que tú usas en Marcos 16:16, está separada. Porque el predicado, sí, la gramática está diciendo el que creyere y fuere bautizado. Ahí está la copulación que tú usas. Pero ¿por qué no la usas en lo que sigue? En el mismo predicado. Y el que no creyere será condenado. ¿Dónde está? Pues esa palabra bautismo, ahí en Marcos 16:16. Debe de estar, si es según tu opinión, usando la palabra copulación y usando la gramática, debe de estar bautismo 2 veces en Marcos 16:16 y solamente aparece una sola vez. Romanos 6:4 dice, fuimos cosepultados pues con él mediante el bautismo para la muerte, para que, como fue levantado el Cristo de muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros en novedad de vida caminemos. Aquí, otro caso gramatical en que Pablo deja de detallar el segundo elemento de un paralelismo en que su forma completa se desarrolla como sigue. Fuimos pues por el bautismo sepultados juntamente con él, eis su muerte, para que como Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, igual por el glorioso poder del Padre, así también nosotros fuimos levantados de entre los muertos para andar en novedad de vida. Es decir, la sepultura coloca el sello sobre la muerte y así el bautismo del cristiano es un entierro simbólico por el cual el antiguo orden de vida finaliza para dar lugar al nuevo orden de vida en Cristo. Entierro concuerda bien con el significado primordial de bautizo, que es sumergir. Este es el significado que Pablo le da a nuestro bautismo en agua y nada dice de que es para salvación. En Marcos 16:16 van a encontrar esta palabra bautizo. ¿Sí? Ya di el significado, hermanos. Esta palabra bautizo, hermanos, en griego, nada tiene que ver con nuestra salvación. Aquí Pablo está explicando esto. Si el bautismo no es para salvación, entonces no debería haber prisa en realizarlo. Porque la urgencia de todo ejemplo de conversión en hechos. Aquí muchos dicen, hermanos, no pues, hermanos, fíjense que les presenté un video donde Lorenzo Luébano habló acerca de la salvación, si la salvación se pierde. Y cuando él habla, hermanos, cuando él describe al cristiano falso, que en las escrituras no existe, pone a un cristiano adúltero, borracho, el peor de los hombres. Hermanos, ese cristiano en la Biblia no existe. Pero Lorenzo Luébano lo tiene que poner para que digan que la salvación sí se pierde. Nuestro bautismo en agua no es para salvación. ¿Es que nuestro bautismo en agua tiene virtud en sí para limpiar pecados? Fíjense, hermanos, todo el tenor de las escrituras insiste que en solo la sangre de Jesucristo, el valor de su obra expiatoria en la cruz, es eficaz para limpiar los pecados. Y hemos de entender tal limpieza como una metáfora que señala que Dios, por medio de la obra de Cristo, ha hallado el remedio para el problema de los pecados, lo que hace posible que otorgue el perdón al alma contrita que confía en Cristo. Hay que entender esto.
hermanos, me dirijo a ti, hermano, que le crees a estos tres hombres, Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez, donde predican que el bautismo es para perdón de pecados y salvación, donde Pablo refuta a estos tres hombres que con palabras lisonjeras están engañados y engañan a todos aquellos que le escuchan. Si el bautismo es para el perdón de pecados, hermanos, entonces aquí hay un problema. Quiero mostrarles el problema que tienen que aclarar estos tres hombres. Si el bautismo es para perdón de pecados, entonces de en vano murió Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. ¿Dónde habla de bautismo aquí? ¿En dónde tenemos redención de pecados? En la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por su gracia, Él nos ha perdonado. Él derramó su sangre, hermanos, para que nosotros fuéramos perdonados. Si nuestro bautismo en agua limpia los pecados y salva, entonces la Escritura se contradice con los siguientes capítulos y versículos. Bien. Marcos 16, Hechos 2:38, como algunos dicen que nuestro bautismo en agua perdona pecados y salva, estos capítulos y versículos están en contradicción con los siguientes capítulos y versículos. Pongamos atención, hermanos. Efesios 1:7, ya se los mostré que dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo limpia pecados. Colosenses 1:14, donde estos capítulos y versículos dicen que la sangre de Cristo limpia y perdona pecados. También estarían en contradicción con Romanos 1:16 y 17, Efesios capítulo 1, versículo 13, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Otros más donde dicen estos capítulos y versículos que el evangelio es poder de Dios y salva. También, hermanos, estarían negando, bueno, eso siempre lo han negado, porque estos capítulos y versículos, hermanos, no los reconocen estos tres hombres y otros más que le hacen caso. Decir que nuestro bautismo en agua perdona pecados y salva, y uno recibe el Espíritu Santo, es negar la experiencia de los gentiles en Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 48, que es el modelo de Dios para hoy. ¿Por qué para hoy? Eso pasó, eso fue algo especial. No, mis hermanos, esto no fue algo especial. Por lo siguiente, ¿sí? Por lo siguiente, Efesios capítulo 1, versículo 13, habla de lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Hermanos, habla exactamente lo mismo. Dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? Aquí, hermanos, si ustedes me quieren decir, Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez, sacando la única escritura que ustedes tienen, que es la verdad, es el griego, es el único que ustedes tienen en sus manos que traduce la verdad, ¿sí? Como lo quieren que uno lo entienda. Pues déjenme decirles que ustedes tres están equivocados, que su maestro Lorenzo Luébano cae en el error de él mismo, de contradecirse él mismo, en Marcos 16. Los judíos en Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu cuando se arrepintieron y bautizaron. Bien, los samaritanos en Hechos capítulo 8 recibieron el Espíritu mediante la imposición de manos de los apóstoles. Pero los creyentes de hoy recibimos el Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, como sucedió con los gentiles en Hechos capítulo 10. No hay salvación en las aguas del bautismo, porque la salvación es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Aquí Lorenzo Luébano es bueno para que ustedes, hermanos, no crean en esta palabra de Dios. Bueno, si yo ya soy salvo, con decir creo en Jesús, si yo ya soy salvo, entonces ¿para qué me congrego? Puedo ser un borracho,
Vean el video donde dice Lorenzo Luébano que la salvación se pierde. Y miren el cristiano que él describe. Cristiano que no existe en las escrituras, pero que él describe para decir que la salvación se pierde. Y que él ha hablado con maestros, con hombres, que ha hablado con evangelistas, pentecosteses, que ha hablado con todas las religiones que él quiera, y que él siempre tiene la razón. Pero aquí la escritura lo refuta. Pedro afirmó que la persona del Espíritu Santo no era solo para los judíos presentes en Jerusalén, sino también para los esparcidos de todo el mundo. Es decir, entendamos ese bautismo de Hechos capítulo 2, versículo 38. Entendamos, hermanos, y que no los engañen estos hombres, que no los sigan engañando. Hechos 2:39 dice lo siguiente, y vamos a ver la profecía de Daniel también. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llama. La profecía de Daniel 9:7 dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y todo Israel, a los que están cerca o a los que están lejos en todos los países, donde los has echado a causa de su infidelidad que cometieron contra ti. De esto está hablando Hechos capítulo 2, versículo 39. No está hablando de gentiles, hermanos. Esta es la promesa que Dios había hecho. Este versículo no puede referirse a los gentiles, porque estos no recibieron ninguna promesa. Los gentiles no habíamos recibido ninguna promesa. Yo sé que van a decir, ¿hay la promesa de Abraham? Bueno, si tomamos la promesa de Abraham como promesa para los gentiles, hermanos, así como está, entonces va a haber una contradicción en lo siguiente. Mire lo que dice la escritura acerca de esta promesa, hermanos, de la promesa que habla Daniel. Es muy diferente a la promesa, al pacto que hizo Dios con Abraham. Hay que ver esta diferencia, hermanos. Entonces, para los gentiles no hubo ninguna promesa. Sí hubo una promesa, pero aquí la promesa de la cual está hablando Hechos 2:39 está hablando, hermanos, de la promesa hecha al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Les muestro la prueba. Aquí está la prueba, hermanos, de lo que les estoy diciendo. Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Recordad, fíjense lo que dice aquí, para que no se confunda, para que no digan, estos tres van a tratar de distorsionar todo lo que estoy haciendo, pero aquí va a quedar grabado, hermanos. ¿Sí? Y si les presentan una réplica, que sea el video completo. Que sea el video completo, porque estoy explicando aquí según la escritura, y no es palabra de hombres. Esa doctrina de salvo, siempre salvo, viene de tal hombre. Es de los pentecosteses y lo siguen haciendo y siguen, bueno, van a decirle cualquier cosa. Dice Efesios 2, 11 y 12, recordar pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, fíjense lo que está diciendo aquí, en la carne, llamado circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordar que en ese tiempo estaban separados, miren cómo estábamos, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. La enseñanza del texto de Romanos es que el creyente ha sido colocado en Cristo e identificado, hermanos, nuestro significado de nuestro bautismo en agua es, hemos sido colocados en Cristo e identificados con su muerte. El tema central, por lo tanto, es que el creyente ha sido unido vitalmente con Cristo por la fe en su muerte y por la intervención del Espíritu Santo. Muy bien. Hasta aquí, hermanos. Hasta aquí, hermanos, les he mostrado de la manera como me juzgaron estos, me mal representaron delante de la Iglesia de Cristo, Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez, diciendo que el hermano Enrique niega el bautismo en agua. Hermanos, yo no niego el bautismo en agua. Yo lo que estoy diciendo es el significado de nuestro bautismo en agua.
que nada tiene que ver con la salvación, según las Escrituras. ¿Tuvo arrepentimiento Saulo de Tarso antes de su bautismo? ¿Fueron lavados sus pecados de Saulo antes del bautismo? Bueno, muchos utilizan este ejemplo de Pablo para decir que nuestro bautismo perdona pecados y salva. Vamos a ver, hermanos, el bautismo de Pablo. El bautismo de Pablo, hermanos, lo vemos ahí en Hechos, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lucas nota el hecho del bautismo de Saulo en Hechos capítulo 9, versículo 18. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto de vista y levantándose fue bautizado. El apóstol mismo, hermanos, habla acerca de esto. Pero el apóstol mismo lo destaca con especial solemnidad en su resumen aquí al citar las palabras de Ananías. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver algo importante, hermanos. El imperativo, bautízate, se halla en la voz media, en el griego, y por tanto podría traducirse por bautízate a ti mismo, que algunos han citado para justificar el autobautismo, es decir, que yo solo me puedo bautizar. Pero es igual admisible la traducción hazte bautizar en beneficio de ti mismo, que es lo que requiere tanto el contexto como la analogía del mandato en otros lugares y la manera de llevarlo a cabo por las manos de algún siervo de Dios. Lorenzo Luébano, andas predicando que cualquiera puede bautizar, tú y tus dos alumnos. Esta también es una doctrina falsa, es una doctrina que has metido en las iglesias de Cristo, que cualquiera puede bautizar. Lastimosamente a todos aquellos hermanos que no están bien cimentados en la fe, les pasa como la semilla, la buena semilla y la cizaña. La buena semilla, hermanos, cae, dice, en buena tierra. La cizaña cae encima, hermanos, en rocas, donde sus raíces, hermanos, no están bien cimentadas. A todas estas personas, Lorenzo Luébano y Luis Barros y Guillermo Álvarez, los engañan y los van a seguir engañando. Como vimos en la respuesta de la primera pregunta, el bautismo en agua no tiene el poder para quitar pecados. Dice Efesios, capítulo 1, versículo 7, nuevamente, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, vamos a buscar, hermanos, una analogía. Vamos a buscar una analogía, hermanos, donde vamos a ver claramente que nuestro bautismo en agua, hermanos, no perdona pecados y nos salva. Aclaro nuevamente, porque mis retractores van a estar atentos y ya ven cómo el hermano Enrique dice, niega el bautismo en agua. Los cristianos sí nos bautizamos. Ya puse el ejemplo de Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Los cristianos sí nos bautizamos, pero nuestro bautismo no es para perdón de pecados y salvación. Aquí está, hermanos, lo que limpia los pecados, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesús por la gracia de Él. Y Colosenses 1:14, en Él tenemos la redención, el perdón de pecados en nuestro Señor y Salvador Jesús y no en el bautismo en agua. Ahora veamos esta analogía que hay aquí en Tito capítulo 3. Vamos a ver aquí capítulo 3 del versículo 4 en adelante. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia
aquí otra mala enseñanza, hermanos, que enseñan otros predicadores. Si no haces obras, no vas a ser salvo. Malinterpretan esto, hermanos. Bueno, aquí dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Fíjense que aquí, hermanos, este versículo, lavacro, hermanos, Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez ponen en contradicción Tito, capítulo 3, versículo 5 con Juan, capítulo 3, donde habla el que no nacieron de nuevo de agua y del Espíritu, es decir, que el agua, hermanos, lava, limpia los pecados, pero aquí está diciendo qué es lo que limpia, hermanos. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro. Aquí está hablando, hermanos, del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua el Mesías, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Algo importante aquí, hermanos, en este capítulo de Tito capítulo 3, algo importante que quiero decirles. Es importante que se lea todo el contexto y no solamente la frase entresacada de Tito capítulo 3, versículo 5. Veremos que la salvación mana del amor y de la misericordia de Dios por medio de la obra de Cristo y la operación del Espíritu Santo, por la cual el lavamiento procede de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo y no de la regeneración del lavacro bautismal alguno. Si leen, hermanos, Juan capítulo 3 no está hablando de que el agua limpia, hermanos. Iría en contradicción con Tito y con Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Ahí no está hablando de que nuestro bautismo lava. Aquí está diciendo, hermano, Tito, hermanos, también lo dice Pedro, capítulo 3, versículo 21, no quitando la inmundicia de la carne. La doctrina fundamental queda intajable, pues, y frente a la frase que nos ocupa, hemos de recordar en primer término que en los tiempos apostólicos la señal del bautismo se hallaba tan íntimamente enlazada con la manifestación del arrepentimiento genuino que procede de Dios y no del hombre como algunos enseñan. Si no te arrepientes, no te puedo bautizar. Si saben que en la iglesia de Cristo hay estas personas, ¿verdad? Que no bautizan al que no se arrepiente. Vete y júntate con tu primer mujer, después vienes y ya te puedo bautizar. Pero hermano, si ya tengo 2 hijos con esta mujer, ya tengo una vida hecha, bueno, entonces no es arrepentimiento, miren, ese no es el arrepentimiento. Vamos a Hechos, hermanos, y vamos a ver cómo el arrepentimiento genuino, el verdadero arrepentimiento viene de Dios y no de los hombres. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento que conduce a la vida. Dios había conferido su bendición también a los gentiles, o incluso a los gentiles, dándoles a través de su espíritu un cambio de mente y de corazón. La seguridad de vida eterna fue un asunto para él asombroso y de alabanza. Es decir, dice Hechos 11:17, vamos aquí a Hechos 11:17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿qué era yo para poder estorbar a Dios? En este versículo Pedro nos deja más claro que el don del Espíritu Santo se recibe después de creer en el Evangelio, como también lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Lo que nuevamente vemos que concuerda con la salvación de hoy en día. Vamos a ver por qué les digo esto. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, frente a sus colegas de Jerusalén, Pedro reitera la misma razón fundamental que le llevó a bautizar a los gentiles que habían adelantado en la casa de Cornelio. Si Dios, pues, le concedió a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Solo Dios puede conceder el don del Espíritu Santo, y lo hace a quienes se unen con Cristo por medio de una fe vital. Hermanos, aquí Lorenzo Luébano explica que la fe, hermanos, si yo tengo fe en Cristo, entonces, si yo creo en Cristo, entonces me regreso al mundo, y si no me arrepiento, me pierdo. Bueno, si hablas de ese cristiano, o lo quieres hacer pasar como cristiano, déjame decirte, Lorenzo Luébano, que ese no es un cristiano. Lee, por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lee también Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Entonces, ¿por qué engañas a las personas diciéndole que, miren, esa doctrina de los evangelistas, de los que dicen que salvo, siempre salvo, entonces me regreso? O sea, no le pongas esas palabras lisonjeras, habla conforme a la palabra de Dios. Así, mira, así como lo estoy haciendo yo, y mostrando capítulos y versículos, no de hombres, de la misma palabra de Dios. Pedro había de ser obediente presto a seguir el camino que iba señalando la luz divina, por extraño que pareciera a los hermanos judíos en aquellos momentos, lo que concuerda con Pablo, con lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es doctrina, hermanos. Esta es doctrina para los cristianos de hoy en día. Y es así como se lleva, hermanos, como nosotros, hermanos, entramos al reino de Dios. Aquí Pablo está explicando, hermanos, este versículo casi dice exactamente lo que dice Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Tal vez ese versículo que muchos niegan, que muchos no quieren usar como ejemplo, hermanos, bueno, pues Pablo aquí lo está usando. Esto refuta a todos aquellos que dicen que el perdón de pecados y la salvación se da después del bautismo en agua. Pablo está refutando la palabra de Dios, está refutando a todos aquellos como Lorenzo Luébano, como Luis Barros y como Guillermo Álvarez, que enseñan que el bautismo en agua perdona y salva. La confesión de fe, que a veces la mención de la señal bastaba para presentar la actitud espiritual que simbolizaba, actitud que de hecho unía a las almas con Cristo en una nueva relación salvadora. En el caso de Pablo había más que eso, ya que se había destacado como enemigo acérrimo del nombre de Cristo, cargando su conciencia con el horrible crimen de perseguir al Señor en la persona de los miembros de su cuerpo místico. Por el acto del bautismo había de separarse públicamente de sus crímenes pasados, declarando en efecto: el viejo Saulo, enemigo de Cristo, ha muerto. El nuevo Saulo, unido con Cristo, confiaba con dolor los pecados, confesaba con dolor sus pecados pasados y desasociaba completamente de ellos, bautizándose en el nombre que antes rechazaba y que ahora invoca con gratitud y amor. Por medio del bautismo, Saulo manifestó su unión espiritual tanto con Cristo como con todos los suyos que antes había perseguido. Delante de todo aquel que presenciara su bautismo o supiera del acto, se lava de todo el significado antiguo de su vida perseguida, de perseguidor y de enemigo de Cristo. Pablo no fue bautizado en agua para lavar sus pecados, mucho menos para ser salvo. Esto lo hace el Señor. El bautismo de Pablo en agua es el mismo, él mismo lo explica, y su significado claramente, hermanos, en
Romanos. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en el Mesías, Yeshua, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, en esto, hermanos, vamos nuevamente a este versículo que usa el maestro Lorenzo Luébano y su falsa y su errónea enseñanza acerca del bautismo. Vamos a Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué tendría que hacer una persona para llegar a ser salvo? Creer y ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, dice Hechos. Aquí vamos a Hechos, hermanos, vamos a ver este ejemplo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Aclaración. Esto no quiere decir que si yo creo se puede salvar toda mi familia. Eso no es así, Se los digo, porque entonces va a decir a que mis retractores, Lorenzo Luébano y sus dos alumnos, ya ven que el hermano Enrique está diciendo que si él cree va a salvar a toda su familia, porque así son, ¿verdad? Bueno, aquí hago la aclaración. Esto no quiere decir que si yo creo se puede salvar toda mi familia. Vamos a ver, hermanos, lo importante que es creer en el Señor. Creer en nuestro Señor y Salvador Jesús es recibir al mismo Señor y Salvador. Dice Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, diéndoles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. No solo para obtener el perdón de pecados, debemos de creer en Cristo, hermano. Debemos de creer en su evangelio, sino también, como dice Hechos 10:43, a estos dan testimonios todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ay, Lorenzo Luébano, ¿dónde dejó aquí el bautismo? Es que ya está dicho. Bueno, hermanos, les encargo, por favor, vean el video, ahí se los puse en el grupo, hermanos, preguntas y respuestas de las escrituras. Les puse el video completo para que vean. Y miren, Lorenzo Luébano dice que en Marcos 16 hay una copulación, es decir, algo que va junto. Ya expliqué y ya les dije cómo el mismo predicado, lo que está ahí escrito, hermano, refuta la mala enseñanza errónea que tiene Lorenzo Luébano y sus dos alumnos, Luis Barros y Guillermo Álvarez. También para ser regenerados, dice Pedro, hermanos. Fíjense lo que dice Pedro aquí, hermanos. Vamos a Pedro. Primera de Pedro 1:21. Que por él creáis a Dios, el cual resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios y no en el bautismo. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice en la obediencia de la verdad? Tu palabra es verdad. El evangelio de la verdad, por el Espíritu en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Dice el 23, siendo renacidos, miren, hermanos, Lorenzo Luébano y sus dos alumnos enseñan que el hombre nace del bautismo.
Miren la refutación que le hace Pedro aquí a esta mala enseñanza, a esta errónea enseñanza que tiene Lorenzo Luébano. ¿De dónde nace o cómo es nuestro nuevo nacimiento? Siendo renacidos, aquí está hablando de renacidos, del nacimiento, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la unión con Dios, los que creen en el nombre del Señor llegan a ser hijos de Dios, los que creen en su nombre. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, dióle la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y miembros de Cristo, dice Efesios capítulo 5, hermanos, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, en unión con el Dios triuno. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que aquí Mateo, hermanos, que es un versículo, es un capítulo y versículo, hermanos, que está en comunión con Marcos 16:16. Pero miren, hermanos, lo que dice aquí. Si ponemos atención, hermanos, a lo que leemos y no recitar las escrituras nada más, sino poniendo atención, leyéndolas y poniendo la atención, miren lo que dice aquí. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos. No habla de salvación aquí. Entonces, ¿dónde queda esa copulación que habla el maestro Lorenzo Luébano? ¿Dónde queda esa gramática? Bueno, si aquí está hablando de bautismo, pero no está hablando, hermanos, de salvación. Ser bautizados es ser sepultados para poner fin a la vieja creación por medio de la muerte del Salvador, y al ser resucitado, levantado, para hacer la nueva creación de Dios por medio de la resurrección del Salvador. Este bautismo es mucho más avanzado que el bautismo de arrepentimiento predicado por Juan. Es decir, hermanos, este bautismo del cual habla nuestro Señor y Salvador Jesús, dice, es más importante, hermanos, que el bautismo que hacía Juan. Dice Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyese en él que había de venir después de él, ese es a saber, en Yoasa el Mesías, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ser bautizado sin creer es simplemente un rito vacío. Es decir, hermanos, si tú no crees en el significado del bautismo, hermanos, como lo explica Pablo ahí en Romanos capítulo 6, versículo 3 en adelante, simplemente va a ser un remojón. Nuevamente vamos a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El contexto, vamos a ver el contexto. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí el versículo, el contexto, hermanos, a ver si no me sale Lorenzo Luébano y sus alumnos. No, ese no es el contexto. Es mentira. A ver, yo les voy a hablar aquí. Guillermo, sácame la Biblia verdadera, la que tenemos, y el griego.
¿sí? Sacan esas dos Biblias, las buenas que tenemos, porque estos nomás hablan. A ver si no me salen con eso estos hombres. Aquí el versículo 1 dice el que no crea y no sea bautizado. Esto indica que la condenación solo está en relacionado con la incredulidad y nada tiene que ver con el bautismo. Todo lo que se necesita para ser salvo de la condenación es creer y obedecer. El arrepentimiento se produce principalmente en la mente. La acción de creer sucede principalmente en el corazón. Fíjate, Lorenzo Luébano, la explicación que te doy de esta palabra creer. Hay que creer no solamente en la mente, sino en el corazón, porque quien da el arrepentimiento genuino es el mismo Dios. Vamos a Hechos. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento que conduce a la vida. Y dice el versículo, hermanos, en Romanos, dice Lorenzo Luébano, dice, pues, los demonios también creen. Escuchar unas palabras de una persona estudiada, supuestamente como Lorenzo Luébano, escuchar esas palabras, digo, bueno, ¿y el estudio de este hombre dónde está? O tal vez él quiere hablar por encima y no quiere ir al fondo de lo que significa creer y cómo debe de creer. ¿Y quién nos ayuda a creer en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús? Los demonios también creen y tiemblan. Bueno, Romanos 10:9, que si confesaras con tu boca al Señor y creyeres, fíjense, aquí está, hermanos, la diferencia entre nada más decir, yo creo en Jesús, no, aquí está la diferencia. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no dice que nada más creer. Creer en tu corazón tiene un significado valioso. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salud o salvación. Creer es unirse uno a las cosas en las cuales cree y recibe. Creer en el evangelio es creer principalmente en el Salvador de corazón. Es decir, hermanos, Hechos capítulo 16, versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesús es entrar en Él por fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. Romanos 10:17. Juan capítulo 13, versículo 15. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El bautismo, que el bautismo lava pecados, perdona pecados y salva. Pero aquí no vemos esa copulación, no vemos eso que el maestro Lorenzo Luébano dice. Pero ya la dijo en Marcos. Bueno, si es copulación, fíjate que siempre van a estar unidas, siempre van a aparecer unidas. Maestro Lorenzo Luébano, despierte, por favor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es recibir a nuestro Señor y Salvador Jesús. Mas a todos los que le recibieron, diosle la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Creer es ser unidos a Él. Tal fe como la vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por fe de Yahshua el Mesías. En Cristo Cristo nos da la salvación, hermanos, por la palabra de verdad, por el evangelio que escuchamos. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud o salvación, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellado con el espíritu de la promesa.
Esta fe nos introduce en todas las bendiciones del Evangelio y de esta manera somos introducidos o es introducido el creyente en Cristo a la salvación. Gálatas 3:14. Para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. Aquí estamos hablando de este pacto, hermanos, de este pacto que había hecho, que Dios hizo con Abraham. Gálatas 3:14, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en el Mesías Yeshua, para que por fe la recibamos la promesa del Espíritu. Por lo tanto, es preciosa para nosotros. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua, el Mesías, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Quiero concluir, hermanos, con lo siguiente. Quiero concluir con lo siguiente. Creer es recibir al Salvador, no solo para obtener el perdón de pecados, sino también para ser regenerados y salvos. Los que así creen llegan a ser hijos de Dios y miembros de Cristo en una unión con el Dios triuno. Ser bautizados es afirmar esto al ser sepultados para poner fin a la vieja creación por medio de la muerte del Salvador, y al ser resucitados, levantados para hacer la nueva creación de Dios por medio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. Bueno, esta es mi refutación a estos tres engañadores de las iglesias de Cristo: Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez, que engañan a las personas, ¿sí?, que manejan los capítulos y versículos de las Escrituras conforme a su conveniencia para engañar a los hermanos. Bueno, esta es mi réplica a esta mala enseñanza de Lorenzo Luébano, Luis Barros y Guillermo Álvarez. Quien dice estas cosas y no se dé lugar a decir que no estamos presentando aquí la prueba de quién está diciendo estas cuestiones. Entonces, así va a estar el asunto. Además, de hecho, el primer video que vamos a poner es un solo video, pero se ha dividido en secciones, en partes, y en esas partes nos vamos a estar enfocando precisamente en lo que dijo Guillermo y Lorenzo, en los argumentos, en el razonamiento, en la forma en que el hermano interpreta y dice acerca de las palabras, y nosotros vamos a hacer pues este análisis, a examinar, a someter a escrutinio esta cuestión, como dijo Guillermo, sopesándola con la Escritura. ¿Ok? Entonces, la dinámica va a ser que colocamos la parte que vamos a analizar del hermano allí. Lo van a escuchar ustedes lo van a oír de parte de él, y luego pasamos nosotros a analizar. Y les decía... Bueno, este análisis que hicieron los tres bárbaros, pues es solo un circo para entretener a su audiencia. Bueno, esta es mi réplica a estos tres paladines, hermanos, que se hacen pasar por críticos, buenos críticos, pero también que dicen, hermanos, que ellos tienen la Biblia verdadera, y aunque dicen, no, yo no dije eso, bueno, pues lo mostraron en la forma en cómo me juzgaron. Esta es mi réplica a estos tres hombres: Lorenzo Luébano, el maestro de Luis Barros, y Guillermo Álvarez. Les aclaro, así como ustedes me hicieron este juicio, no voy a aceptar ningún debate con ustedes, porque desde un principio se ve que son deshonestos. Así que vamos a estar a réplicas. Si ustedes me replican este video, pues yo voy a hacer réplicas si ustedes me las hacen. Bueno, mis queridos hermanos, quise mostrarles esta réplica a estos tres hombres, y espero y que ustedes
juzguen de la manera que se debe de juzgar. Un justo juicio, dice la Escritura. Que el Señor me les bendiga.